¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura, ¿no? Iniciando ya esta segunda semana de clases y teniendo ustedes ya su material de trabajo, ustedes chicos de quinto año de secundaria, podemos empezar pues a hablar, ¿no es cierto?, de los inicios de la literatura universal, ¿no es cierto? Y por qué no destacar estos inicios a partir de la visión inmediata e importante de lo que sería pues la primera prestación, ¿no es cierto?, de la literatura a partir de la confluencia de obras por el estilo, ¿no es cierto?, por básicamente los temas en común y también por ciertos autores que potencian esta clasificación. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de los géneros literarios, vamos a hablar de las especies literarias y vamos sobre todo a hablar de la obra, ¿no es cierto?, la poética de Aristóteles, que es el primer tratado de esta literatura, ¿no es cierto?, y de esta, digamos, de esta literatura o de este empleo literario, digamos, a partir objetivamente, ¿no es cierto?, de el análisis de estas obras, ¿no es cierto? Entiéndase algo muy importante, que la complejidad de la clasificación que hace Aristóteles se da porque la literatura en ese tiempo se establecía de manera oral. Entonces, hay que recordar fundamentalmente, y esto es algo muy importante, en que la clasificación de los géneros literarios que hace Aristóteles que tienen un mayor grado de complejidad porque no solamente se establecían de manera oral, sino porque se hacían en diversos dialectos, ¿no? Porque el griego tenía también sus dialectos. El dialecto jónico, el dialecto eólico, el dialecto dorio, etcétera, etcétera. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a compartirte la pantallita para poder iniciar con el tema de hoy, ¿no? Los géneros literarios, ¿correcto? Todos sabemos que un género es aquel elemento que no solamente clasifica, sino que jerarquiza ideas, elementos, pensamientos, ¿cierto? Y cuando hablamos de literarios, pues hablamos de obras, ¿no es cierto?, que tienen un fin estético. No, definitivamente es eso. Ahora, ya te había explicado en la clase anterior pues, que los griegos son los que van a iniciar la primera manifestación de la literatura en Occidente, ¿no es cierto? Como primera civilización y como cuna de la literatura, ¿no es cierto? Y definitivamente la civilización occidental va a llegar a su perfección dentro de la literatura romana, ¿no es cierto? Eso es muy importante recordar y eso vimos la semana pasada. Hoy vamos a trabajar según la teoría literaria, según algunos géneros literarios tradicionales que son los implantados por Aristóteles en su poética, y los géneros literarios modernos planteados por Hegel, ¿no es cierto? Y algunas fuentes importantes que tenemos que destacar, ¿correcto? Es importante recordar que la teoría literaria, que es esta primera manifestación de la clasificación de los géneros, digamos, de este corte, se inicia a partir de las reflexiones de Aristóteles, quien en su obra La Poética estudia y analiza las obras de su época. Es importante recordar que la complejidad de este análisis tiene que ver por la condición de la oralidad de la literatura en esa época. Te hago recordar que la literatura no solamente era oral, sino que se transmitía de generación en generación. Y al ser un elemento tradicional, tendía a hacer algunos cambios, ¿no? Algunos cambios en estilo, algunos cambios en sintaxis, algunos cambios, por ejemplo, en el discurso. Entonces, ellos utilizaban una fórmula para recordar las historias que se solían contar, ¿no es cierto? Para él, ¿no es cierto? Para Aristóteles, la obra perfecta es Edipo Rey. Es más, él dice digamos que los géneros literarios según su jerarquía tiene que ver mucho con, digamos, que exista sobre todo dentro de una obra la simetría. La simetría, en este caso, dentro de el género dramático, para Aristóteles, el género dramático era el género de, digamos, mayor importancia, o si se quiere llamar, el género que tiene una mayor perfección, ¿no es cierto?
¿Y por qué? Porque para Aristóteles, ¿no es cierto?, una obra debía desarrollar una misma acción en un mismo tiempo y en un mismo lugar, ¿no es cierto? Por eso es que para Aristóteles, Edipo Rey de Sófocles es considerada una obra perfecta, porque cumple con las tres unidades aristotélicas, ¿no es cierto? Una misma acción, un mismo tiempo y un mismo lugar. Eso es fundamentalmente importante. Además, en esta obra, ¿no es cierto?, del pensador griego, también se agrupan las obras por rasgos comunes, por temas, por estilos, de alguna u otra manera por personajes. Entonces, a partir de estas condiciones comunes, se van a elaborar el planteamiento de los géneros literarios, ¿cierto? A partir de ese planteamiento se van a poder llevar el análisis de los géneros literarios. Eso es muy importante recordar. Ahora, ¿qué son los géneros literarios tradicionales? ¿No? Son agrupaciones de obras reunidas por características comunes, entendiéndose que si tienen características comunes se pueden relacionar mediante su fondo y mediante su forma. Ahora, es importante recordar que una característica de los griegos es que toda obra literaria que tenía un fin estético debía tener una simetría. ¿Entre qué? Entre lo que se dice y cómo se cuenta, ¿no es cierto? Entre lo que se dice y cómo se cuenta. Entre el fondo y la forma. A su vez, los géneros literarios, por ser una agrupación general, se subdividen en especies literarias, ¿correcto?, las cuales reúnen obras literarias mediante criterios más específicos, ¿no? La primera clasificación la hizo Aristóteles y dividió la obra en tres grupos. Ya en la Edad Moderna se le dieron dos grupos más, ya esto se les va a conocer como géneros, como géneros modernos, ¿no? Géneros literarios modernos. Ahora, es importante recordar que los géneros tradicionales surgen en la Edad Antigua, más o menos en el siglo II a.C. Durante la Edad Antigua son escritas en verso, ¿no es cierto? Y en la Edad Moderna se alterna con la prosa. Ahora, escritas, por decir escritas, no tanto. De hecho, habían ciertos dialectos y había el empleo del lenguaje griego, pero la mayoría de estas obras eran representadas, o mejor dicho, eran manifestadas de manera oral. De ahí la complejidad de esta clasificación. Sin embargo, podemos destacar que ya por la etapa de la decadencia, más o menos involucrando pues la visión de Alejandro Magno y la invasión de los romanos, hacen que esta literatura ya empiece a gestar una escritura, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que la literatura griega tiene su inicio pues precisamente en la Grecia jónica y va a culminar con la invasión de los romanos a territorios griegos, ¿no? Es más, en Roma se va a perfeccionar esta literatura. Entonces, estos géneros son fundamentalmente planteados por Aristóteles, van a surgir en la Edad Antigua y van a ser, digamos, evidentemente orales, ¿no es cierto? Ahora, vamos a encontrar dentro de los géneros tradicionales tres géneros importantísimos. El género épico, que proviene de la palabra epos, que significa fundamentalmente narrar o contar. Vamos a encontrar también dentro del género épico digamos, estas condiciones o estas características que demuestran, ¿no es cierto?, una narración de hazañas de personajes nobles, fundamentalmente de reyes, de príncipes, o mejor dicho, también de semidioses, ¿no? Hay que recordar que el género épico es de carácter objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuenta la historia tal como se ve, tal como se observa, aunque definitivamente siempre habrán rasgos retóricos que van a remarcar la opinión del autor. Y van a haber una alternancia entre la narración, la descripción y el diálogo. De hecho, el género épico es un género bastante completo y distinto. Pero para Aristóteles no es el género más importante, ¿no? Ahora, hay que recordar también que por cada género vamos a encontrar ciertas especies, ¿no es cierto? Ciertas especies literarias que vamos a dar a conocer, ¿cierto? Que vamos a dar a conocer fundamentalmente. Ahora, el género lírico lleva ese nombre por la palabra lira, ¿no es cierto?, que es el instrumento de cuerda que servía a los antiguos cantores griegos para
no solamente recitar poesía, sino acompañar su poesía a través de el sonido de la lira. A esta poesía se le denominaba pues poesía coral, ¿correcto? Hay que recordar que el género lírico expresa el mundo interior del hablante, va a expresar sus emociones y sentimientos. A diferencia del género épico, que es objetivo, el género lírico es subjetivo, ¿correcto? Y prima la descripción de los estados de ánimo. Por eso el género lírico se va a relacionar fundamentalmente con la poesía, ¿correcto? Y el género dramático, que es el género para Aristóteles el más perfecto, es el género que representa acciones sobre un escenario. Es de carácter objetivo y subjetivo, o sea, tiene del épico y tiene del lírico. Priman los diálogos, ¿cierto? Y hay uso de vestuarios, escenarios. Además, es el género más importante para Aristóteles porque, según este, era el que se parecía más a la vida misma. Era el que se parecía más a la vida misma. Por eso, el género dramático para Aristóteles era el género más importante, ¿no? Además, porque desarrollaba pues sus tres unidades impuestas. Aunque para, por ejemplo, Aristóteles, ¿no es cierto?, decía que el género lírico debía tener, debía tener una coordinación entre métrica, rima y ritmo. Y en el género épico, el relato siempre debe ser lineal, debe haber un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no es cierto? Pero siempre destacaba el género dramático como el género más importante. Ahora, a partir de esta descripción de los géneros, podemos hablar de sus especies, ¿correcto? Hay que recordar que el género épico proviene de la palabra ep, que significa narrar o contar o después de. Ahora, el género épico tiene especies, fundamentalmente especies, ¿correcto? Ahora, entiéndase especies por lo siguiente, ¿no es cierto? Y esto va a ser muy importante recordar. Entonces, como te decía yo, esto es muy importante recordar, ¿no es cierto? El género épico tiene tres especies literarias: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Cada especie literaria está en relación a un tiempo histórico determinado. Por ejemplo, el género épico, ¿no es cierto?, donde destaca la epopeya como especie, la epopeya surge, ¿no es cierto?, en la época antigua y fundamentalmente narra hazañas de héroes de origen divino. En este caso, podemos hablar que en las epopeyas van a intervenir los dioses dentro de las acciones. Se pueden presentar no solamente aristócratas o reyes dentro de la participación de las guerras, sino también se van a destacar semidioses, ¿no es cierto? Y lógicamente que dioses también, ¿no? Surge en la Edad Antigua, vamos a encontrar la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Teogonía también. Y recordemos que no solamente habían epopeyas épicas, ¿no es cierto? También habían epopeyas heroicas, también existían epopeyas religiosas o teológicas, ¿no? O sea que las epopeyas podían tener diversos temas que tocar, pero surgen sí en la Edad Antigua. Los cantares de gesta surgen en la Edad Media y es fundamental e importante recordar que el cantar de gesta lo que hace es narrar hazañas de un héroe o de héroes asociados al surgimiento de una nación. Esto también es muy importante recordar. Surge durante la Edad Media. Ejemplo, el cantar del Mío Cid en España, el cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar de Roldán en Francia, Beowulf en Inglaterra, ¿no es cierto? El cantar de Igor en Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los cantares de gesta, a diferencia de las epopeyas, también narran hazañas, pero ya no de un héroe de origen divino, sino narran hazañas de héroes populares asociados al surgimiento de una nación y sobre todo estos personajes van a luchar por el honor.
perdón, van a luchar por el honor, eso va a ser muy importante recordar. Y luego el poema épico que surge en la Edad Moderna. Narra, chicos, hazañas de temática religiosa, política o histórica. Por ejemplo, vamos a encontrar a Jerusalén liberada de Torcuato Tasso y Orlando Furioso de Ludovico Arión. ¿Correcto? Eso es importante dentro del poema épico que surge en la Edad Moderna. O sea, la epopeya en la Edad Antigua, cantar de la Edad Media y poema épico en la Edad Moderna. ¿Correcto? Esto va a ser muy importante recordarlo. Aquí, pues, la escena, ¿no es cierto?, de la Ilíada, en donde las huestes, fundamentalmente de quién, las huestes de los griegos, creyendo que Patroclo era Aquiles, ¿no es cierto?, asesinan los troyanos, ¿no?, inconscientemente a Patroclo, ¿correcto? He ahí que Aquiles va a querer vengar la muerte de su amigo, ¿no es cierto?, a manos de Héctor, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la relación inmediata. Ahora, así como encontramos el género épico, también vamos a hallar al género lírico, ¿no? ¿Por qué es importante el género lírico? Porque expresa los sentimientos, las emociones del autor. Y además es importante, chicos, porque, digamos, se relaciona fundamentalmente con la poesía. Hay que recordar que proviene de la palabra lira, ¿no es cierto? Por eso se le llama lírico, que es un instrumento con el que se entonaba la poesía de esa época. Vamos a encontrar en esta, digamos, en este género, 3 especies, o mejor dicho, 7 especies fundamentales. Las 3 primeras son la oda, la elegía y la égloga. La oda, por si acaso, es un poema que expresa, ¿no es cierto?, y exalta las cualidades o los elementos de un objeto, de un ser o de una ciudad. Expresa la alegría, la admiración o exaltación de un personaje o un hecho importante. Su invención se le atribuye a Píndaro. Ejemplo, Oda a la vida retirada de Juan Luis de León y a la batalla de Lepanto de Fernando de Herrera, y odas olímpicas de Píndaro. Son algunas de las odas que se van a expresar, o como por ejemplo, las odas elementales de Pablo Neruda, también, ¿no es cierto? Lo que remarca estos poemas es una exaltación, ¿cierto? Criterio de exaltación. Pero luego vamos a encontrar a la elegía, ¿no es cierto? La elegía que expresa el lamento, el dolor por la pérdida de un ser querido, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, o los yarabíes de Mariano Melgar, o vamos a encontrar, por ejemplo, trilces de César Vallejo, donde habla, por ejemplo, de su madre muerta, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahí encontramos a la elegía. Por ejemplo, Jorge Manrique decía, nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, ¿cierto? Elegía. Luego encontramos la égloga. La égloga, que es un poema o una, digamos, una construcción lírica que expresa de manera idealizada la vida en el campo, ¿no es cierto? Va a expresar eso, la vida en el campo. Su invención se le atribuye, dice, a Teócrito, ¿no? Ejemplo, Idilios de Teócrito, Tradición Moroso de Garcilaso de la Vega, ¿correcto? Esas son las 3 especies, pues, más importantes, ¿no? Pero luego encontramos a especies de menor rango, como la sátira, que expresa burla por un personaje público. Ejemplo, a una nariz, de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz cegada. Érase una nariz superlativa. Un peje espada boca arriba, ¿cierto? Érase un naricísimo infinito, ¿no? Sí, claro, Francisco de Quevedo le escribe estos versos para burlarse de Luis de Góngora, ¿no? La sátira. Luego encontramos a los epigramas, que expresan burla por un personaje. Ejemplo, epigramas de Ernesto Cardenal también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en que los epigramas no van, ¿no es cierto?, a burlarse de un personaje público, sino de un personaje común y corriente?
En cambio, en la sátira sí se hace burla del personaje público. Madrigal. Hay que recordar que en los madrigales se expresa amor por alguien, ¿no? Ojos claros, serenos, de Gutiérrez de Cecina. ¿Correcto? Muy bien. Y luego vamos a encontrar a la epístola. ¿Qué cosa es la epístola? Chicos, la epístola es una carta de amor, escrito fundamentalmente en verso y sobre todo donde hay, digamos, abundancia de metáforas, ¿correcto? En este caso vamos a encontrar pues la epístola a Abelardo de Amarillo, ¿no? Que está dedicada pues a Lope de Vega, ¿no es cierto? Ahí es. Eso es muy importante recordar y esas son las especies del género lírico, otro de los géneros tradicionales impuestos por Aristóteles, ¿no? En su obra La Poesía, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera o relacionar cada elemento con su respectiva especie lírica, ¿no? Está la ave en el aire con su cielo, en el agua el pez, la salamandra el fuego, y el hombre en cuyo ser todo se encierra. Está en sola la tierra, yo solo que nací para tormento, estoy en todos estos elementos, la boca tengo en aire suspirando, el cuerpo en tierra está peregrinando, los ojos tengo en el llanto noche y día, en fuego el corazón y el alma. Bueno, es un poema fundamentalmente ¿de qué? Es un poema fundamentalmente pues de amor, ¿cierto? Ahí está el madrigal. Profe, ¿es madrigal? Sí, ya te había mencionado hace un momento, expresa el amor, ¿no es cierto? Es el madrigal. Madrigal. Dice, qué descansada vida la de aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho, que los soberbios grandes del Estado, ni el dorado techo se admira fabricado del sabio moro el jaspe sustentado. Ese es oda, celebración a la vida del campo. No, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo amaba y yo porque tú eras el que te amaba. ¿No? Ahí es. El epigrama. Que hay que recordar que los epigramas, ¿no es cierto?, son poemas que expresan burla o expresan una antítesis, ¿no? Ahí. Finalmente vamos a encontrar dentro de los géneros tradicionales al género dramático, ¿correcto? ¿Por qué se le llama género dramático? Porque parte de la concepción del drama. ¿Qué es el drama? Fundamentalmente los dramas son representaciones escénicas de acción, ¿correcto? El drama siempre está relacionado con el teatro y por eso es que para Aristóteles el drama era fundamentalmente un género lírico perfecto, porque representaba la vida misma a través de sus acciones y a través de sus personajes. Aquí en el drama van a interactuar, digamos, por si acaso, personajes aristocráticos, pero también personajes populares, y también la mezcla de ambos personajes, tanto aristocráticos como populares. Por ejemplo, ¿por qué se le llama tragedia? Por el final desastroso, funesto, ¿no es cierto? Porque el hombre no puede escapar de su destino, o no puede escapar a su destino impuesto fundamentalmente por los dioses. Representan acciones con un final funesto. Recuerden que la palabra tragedia proviene del término tragos y oide, que significa canto oculto al macho cabrío. Tragedia. Vamos a encontrar, por ejemplo, Hamlet o Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿cierto? La comedia, una cosa, en la tragedia los personajes van a ser reyes, príncipes, personas aristócratas, ¿correcto? De ahí la importancia de la tragedia y la diferencia con la comedia. Porque si la tragedia representa un final desgraciado, la comedia representa un final feliz. Y lo importante dentro de la comedia es que sus personajes no están relacionados con los ámbitos elitistas, sino son personajes del pueblo. Entonces, en el siglo XVIII se incorpora oficialmente la risa, ¿no?
Acá vamos a encontrar El avaro de Molière, El médico a palos también de Molière, Ñacatita de Manuel Asensio Segura, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a encontrar el drama, ¿correcto? El drama. El drama que representa acciones funestas y felices. Suele comenzar con un problema que desemboca en un final feliz. Es una creación netamente española el drama. Y se dice que el drama es la mezcla de la tragedia y la comedia. Se dice que el drama también, ¿no es cierto?, tiene personajes aristocráticos, así como personajes populares y cortesanos. Y también te hago recordar, por si acaso, que el drama se dice que a partir de estas condiciones es digamos, es la especie que es más parecida a la vida misma, ¿no? La inventó Lope de Vega en su obra El arte nuevo de hacer comedia. Ejemplo, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, Ollantay, que es anónimo, ¿no es cierto? Ahora, de estas tres principales especies dramáticas, encontramos dos que, digamos, tienen que ver ya y se relacionan fundamentalmente con cada una, pero que son de menor rango. Por ejemplo, la tragicomedia representa acciones tristes y felices. A diferencia del drama, este tiene personajes arquetípicos, ¿no? Como la Celestina de Hernando de Rojas, ¿no? Que es aquella mujer que trata de unir parejas en favor de sí misma, ¿no? Mediante su conveniencia, ¿no? Y los autos sacramentales, esto es muy interesante, porque los autos sacramentales surgen fundamentalmente en el siglo XVI o XVII, en plena época del barroco. Mira, ustedes seguramente alguna vez han ido a una misa, estoy seguro completamente. Cuando tú vas a la misa, hay tres partes fundamentales, ¿no? La parte de, básicamente, el inicio de la misa, donde uno reza, la parte de la Eucaristía, ¿no es cierto?, que es la parte más importante de las misas, la celebración de la Eucaristía, y finalmente, pues, el despido y ya está. Ahora, a la parte inicial se le llama introito, y en el introito vamos a encontrar fundamentalmente lecturas bíblicas. En esta época, los autosacramentales, o mejor dicho, la palabra de Dios o la palabra de Cristo, era representada en las iglesias. ¿Y por qué, profe, era representada? Para así convocar a mucha más gente, para que de alguna u otra manera se instauren o asimilen a la religión católica como, digamos, una religión importante para sus vidas, ¿no? Los autosacramentales representan en un solo acto escenas de la vida religiosa, episodios bíblicos y toma personajes que representan valores. Por ejemplo, el gran mercado del mundo de Calderón de la Barca. Calderón de la Barca va a ser uno de los iniciadores, o si no el mejor gestor de los autos sacramentales, que eran fundamentalmente piezas teatrales menores de un solo acto que conllevaban a la propia reflexión, ¿correcto? A la reflexión. Eso es fundamental también recordar. Y acá, pues, el género dramático. Finalmente vamos a encontrar, después de ver a los géneros tradicionales, vamos a encontrar a los géneros modernos. Se le llaman modernos porque se inician, pues, a partir del siglo XVI, ¿no? Por eso se le llaman modernos. Los géneros literarios han ido cambiando con el paso del tiempo, sea porque los formatos y contenidos han cambiado o porque las viejas especies se han actualizado. En este caso, los géneros modernos, si bien es cierto, hay elementos que se relacionan con la poética de Aristóteles, hay que recordar que los géneros modernos no es un género, ¿ya? Los géneros modernos no es un género que parte de Aristóteles, sino que parte de Hegel, ¿no es cierto? Surgen a partir de la Edad Moderna, surgen en el siglo XVI. Se escriben fundamentalmente en prosa, se escriben en prosa, por si acaso. Los géneros tradicionales alternan la prosa y el verso, alternan esos elementos, tanto la prosa como el verso. Y surgen especies literarias nuevas. Te hago recordar que los géneros tradicionales empleaban fundamentalmente el verso. Es más, el género épico era contado en verso o era narrado en verso. Estos géneros modernos ya van a alternar entre la prosa y el verso, y en algunos casos solamente mediante la prosa. Por eso, dentro de los géneros modernos, vamos a contar dos
géneros fundamentales: el género narrativo y el género expositivo, ¿correcto? El género narrativo, chicos, narra hechos cotidianos de personajes comunes, corrientes, personajes de a pie, ya no aristócratas y ya no solamente gente del pueblo, sino cualquier personaje que le ocurre un hecho sumamente, digamos, importante como para contar, ¿correcto? Presenta a un narrador que es quien cuenta la historia. El narrador puede presentarse de tres maneras. Puede estar en primera, en segunda o en tercera persona. Y algo muy importante del género narrativo, que se pueden utilizar los relatos de diferentes formas. Puede ser el relato lineal o puede ser el relato cíclico. Alterna la narración, la descripción y el diálogo, fundamentalmente el diálogo, ¿no? Y el texto expositivo, que expone las ideas propias del autor, ¿no es cierto? Expone las ideas propias del autor, el género expositivo, ¿correcto? Tiene como finalidad de dar a conocer una postura ideológica, política o estética del autor con respecto a un tema. O sea, lo que hace el texto expositivo es involucrarse con la realidad y dar a conocer la opinión del autor, fundamentalmente del autor. Prima la argumentación y la exposición. Dentro del género narrativo vamos a encontrar especies, tres especies fundamentales, ¿cierto? La novela, el cuento y la crónica. Para San Marcos, el género narrativo está relacionado netamente con el épico. Entonces, el género narrativo y el género épico son los mismos. Para San Marcos, en todo caso, ¿no? Encontramos a la novela, el cuento y la crónica. La novela, chicos, narra múltiples hechos de personajes. Presenta una gran cantidad de personajes, por eso se llama novela, de escenarios y también de acciones. Se caracteriza por ser de gran extensión, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, Yo era una mujer casada, ¿no es cierto? Y también Fahrenheit 451, ¿ya? Y hay otras novelas que vamos a encontrar, definitivamente. El cuento es una historia más bien breve, a diferencia de la novela. Por eso la novela se le considera como la especie, digamos, de mayor jerarquía dentro del género narrativo. Narra una sola acción importante, que es el conflicto central de la historia. Presenta, por si acaso, pocos personajes y por ende van a realizarse pocas acciones. Es de corta extensión, pues prima la intensidad. El caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar, El gato negro, de Edgar Allan Poe, Alienación, de Julio Ramón Rivera. Por ejemplo, uno de los famosos narradores de la época del boom latinoamericano fue Julio Cortázar. Y Julio Cortázar decía algo muy interesante cuando hablaba del género narrativo. Decía que si la novela y el cuento estuvieran en una pelea de boxeo, la novela ganaría por puntos, mientras que el cuento ganaría por nocaut. ¿Correcto? O sea, y quiere decirse, digamos, o quiere manifestarse o entenderse por esto, que metafóricamente el cuento tiene un desenlace mucho más rápido, mientras que la novela tiende a extender, ¿no? Tiende a extender fundamentalmente, tiende a extender fundamentalmente, pues, la historia, ¿no? Las acciones. Y la crónica, que narra de forma secuencial los hechos sucedidos. Es un recuento histórico, siguiendo una línea temporal determinada. Las crónicas fueron los primeros documentos escritos en la América invadida por los españoles, por si acaso. Ejemplo, los comentarios reales de Benito García de la Vega, Nueva Colonia y Buen Gobierno, y Muerte en el Pentagonito de Uceda. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, ese es el género narrativo y sus especies. Profe, ¿y la fábula? La fábula se encuentra ya dentro del género épico, y por allí podemos hablar, por ejemplo, de los mitos y leyendas, género narrativo. Luego podemos hablar del expositivo, donde solamente vamos a encontrar como especie el ensayo. El ensayo instaurado por Miguel de Montaigne, ¿correcto? Para San Marcos, ¿no es cierto?, el género expositivo, ¿no es cierto?, no se considera dentro de los géneros literarios, pues
A diferencia de los géneros fundamentalmente literarios, aquí no hay ficción. O sea, hay una postura, hay una idea, hay una opinión sobre un tema que suele ser controversial y que suele estar sumergido en la realidad. Expone ideas propias del autor, opiniones y comentarios acerca de un tema. No se enlaza con la ficción, puesto que es una exposición que realiza el autor, ¿correcto? Y lo hace utilizando pues una prosa elegante, con el empleo de figuras, etcétera. Fue inventado por Miguel de Montaigne, como te había explicado en francés, en el siglo XV, con su libro de ensayo, ¿no? Ejemplo, la tentación del imposible, ¿no es cierto?, de Mario Vargas Llosa, ¿no? El laberinto de la soledad de Octavio Paz, o los ensayos propiamente dichos de Miguel de Montaigne. ¿Correcto? Ahí. Y eso era fundamentalmente la clasificación de los géneros literarios. Espero que se haya entendido fundamentalmente la teoría, ¿correcto? Porque ahora vamos a desarrollar la práctica, que por ahí seguramente tu coordinador te habrá compartido, ¿no es cierto?, esta práctica fundamental. Y si no, ya te lo compartí, ¿correcto? Vamos a la pregunta número 1. Dice, la literatura es una expresión artística que utiliza el lenguaje oral o escrito para crear sus diferentes obras. Existen algunos estudios como la teoría literaria que se encargan de establecer aspectos generales o normativos en torno al discurso literario. Respecto a lo anterior, señale cuál fue la obra y el autor que esbozó las primeras nociones sobre la teoría literaria. Ya sabes que ese fue Aristóteles con la poética. Marcas la alternativa A, que es la respuesta correcta. La categoría institucionalizada que permite agrupar a las obras literarias de acuerdo con sus características comunes, de forma y de contenido, ¿cómo se denomina? A esa categoría institucionalizada, ¿no es cierto?, que permite agrupar, se le conoce como género literario. Género literario, por si acaso. Con respecto al género épico, que ya hemos visto, ¿correcto?, establezca la relación correcta entre características y especies. A ver, vamos a ver. Dice, hacen alusión al pasado, predomina la objetividad y fusiona la realidad con lo mitológico. Eso es verdad, porque a pesar de que participan personajes reales, también participan semidioses y hasta dioses. ¿No es cierto? Tuvo su origen en el Renacimiento, narra en verso sucesos grandiosos con un lenguaje culto. No surge en el Renacimiento el género épico, surge en la Edad Antigua, ¿correcto? Dice, cuenta en verso el origen de los estados europeos y las proezas de un héroe emblemático. Perdón, te pide que relaciones, ¿no? Entonces vamos a ver. Yo pensé que te estaban pidiendo que marques verdadero o falso. Entonces, a ver, primero, hacen alusión al pasado que predomina la objetividad. Eso es epopeya. Epopeya. Tuvo su origen en el Renacimiento, narra versos de esos grandiosos y cultos. Bueno, eso es poema épico. Y cuenta versos de origen, ya está, eso es la A. O sea que 1B, 2C y 3A. 1B, 2C y 3A. 1B, 2C y 3A. 1B, 2C y 3A. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? 1B, 2C y 3A. 1B, 2C y 3A. Alternativa B. Ahí está. Muy bien. Dice la número 4. La elegía, ya sabes que es un poema, ¿no es cierto?, triste, ¿no? La elegía es un poema triste por la pérdida de un ser querido. La elegía es una especie lírica donde el autor muestra su tristeza por la pérdida de alguien o por otras circunstancias. Según este concepto indica la obra que presenta un ejemplo de elegía. A la vida retirada, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Correcto, 5. El género dramático, que ya te había dicho que tenía una predilección, pues Aristóteles por el género dramático, ¿no es cierto?, es aquel que se compone para ser representado en un teatro, ¿no?, cuyas acciones son ejecutadas por personajes reales
los cuales utilizan por lo general el diálogo para comunicarse. Este género comprende algunas especies literarias, como la tragedia, la comedia y el drama. A partir de lo explicado, ¿no es cierto?, indique los títulos de obras literarias que corresponden a dichas especies en ese orden. Ya. Tragedia, comedia y drama, ¿no? A ver, tragedia, ya, Edipo Rey. Comedia, Ñacatita, sí, y Ollantay es un drama. Correcto. Entonces, aquí, la respuesta correcta es la A. Ya marcas la A. Elige la opción que presenta obras que pertenezcan solamente al género narrativo. Narrativa, ya, Bodas de Sangre es teatro. Romeo y Julieta no es teatro. La Metamorfosis, novela, sí. Los Heraldos Negros no es un poema. Comentarios reales, bueno, sí. Tradiciones peruanas y ficciones, correcto, la D. La D es la respuesta correcta. Oye, me había olvidado de la tradición, ¿ah? Que era una especie narrativa instaurada en el Perú, presa don Ricardo Palma de Historia. ¿Correcto? Ya está. Muy bien, y por ahí alguna práctica domiciliaria, ¿no? Que podemos básicamente desarrollar. ¿Correcto? Dice, con respecto a la literatura seleccionada alternativa conceptualmente correcta, ¿constituye una relación ordenada de movimientos, autores y obras? ¿Es una disciplina científica? No. Se aparta de todo tipo de reglas normativas, no. Forma parte de la infraestructura social, así como la política o la religión. Conceptualmente correcta. La respuesta correcta es la A, ¿no? Constituye una relación ordenada de movimientos, autores y obras, ¿no? Alternativa A. Con respecto a los estudios literarios, establezca la relación correcta. A ver, plantea un juicio de valor sobre la obra literaria. A ver, vamos a ver. Plantea un juicio de valor sobre la obra literaria. Eso es crítica literaria. ¿Correcto? Periodiza las distintas épocas en donde ha pasado la literatura. Ese es básicamente historia literaria. Reflexiona sobre el fenómeno literario de manera general. Reflexiona sobre el fenómeno literario de manera general. Puede ser historia. Utiliza diferentes categorías, esa es teoría literaria. O sea que definitivamente 1C, 2B, 4A. 1C, 2B, 4A. 1C, 2B, 1C, 2B, 1C, plantea un juicio crítico. 1C, 2B, 3A, reflexiona, 3A, teoría, ya. Y 4C, sí, está bien, la C es la respuesta correcta. La C es la respuesta correcta. Muy bien, marcas la C, por favor, marcas la C. Dice, marque la alternativa, ¿no es cierto? Ya. Marca la alternativa correcta en torno a la teoría literaria. Ya, a ver. Ya, pues no. Aquí la 3 dice, ¿no? Es el conjunto de obras creadas desde la antigüedad. Es el conjunto de obras creadas desde la antigüedad. No. Formula términos como narrador, rima y figuras literarias, puede ser, teoría literaria. Analiza aplicaciones de la literatura vida social, lo constituye un género literario, no. La respuesta correcta es la B. Es la B la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 4. En relación con la epopeya, señale la alternativa incorrecta. ¿Es una especie al que pertenece al género épico? Sí. Su origen se produjo durante la Edad Media. La epopeya, no. La epopeya se produjo en la Edad Antigua. En la Edad Media se produjo el Cantar de Gesta. O sea que la B es la respuesta correcta. Las especies líricas denominadas oda, elegía y epigrama desarrollan respectivamente temas referentes a qué. Oda es un poema de alabanza, elegía es un poema de dolor y el epigrama es un amor. Alternativa D.
Dijo la zorra al busto, después de leerlo. Tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Como este hay muchos, que aunque parecen hombres, solo son bustos. Por su forma y contenido, ¿no es cierto? ¿A qué especie literaria pertenece la composición anterior del español Félix María Samaniego? Es una fábula, ¿no? Que básicamente lo que está haciendo es, esta fábula está tratando de enseñar en un fin pedagógico. Es la alternativa en donde todas las obras mencionadas constituyen, ¿no es cierto?, ejemplos de tragedia. Bueno, a ver. Ejemplos de tragedia. Werther, Cantar del Mío, sí. Y Ollantay, no. De tragedia. Edipo Rey, sí. Romeo y Julieta y Bodas de Sangre. Alternativa D. ¿Correcto? Alternativa D. La respuesta correcta. Ahí está. Excelente. Muy bien. Ya está, chicos. Eso ha sido todo lo que hemos tenido que trabajar el día de hoy. Ya te voy a compartir tu ficha para que tú puedas fundamentalmente, pues, elaborar tus preguntas, haz las fichas que corresponden y ya nos vemos la próxima semana en otra edición más del curso de literatura. Chao, chao, cuídense, nos vemos.